Loqueando, un programa de locos hecho para no cuerdos. Hola, muy buenas tardes, noches, días, madrugadas, según el momento en el que nos estéis viendo, claro está. Bueno, bienvenidos a Loqueando, un programa de locos hecho para no cuerdos, una semana más con todos vosotros. Hoy hablaremos de salud mental y trabajo, aguantar o cuidarse. Y para ello, pues contamos con la presencia de Anne-Marie Fusa. ¡Qué bien! Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Estoy súper contenta de estar aquí de vuelta. ¿Cuantísimo tiempo? Mucho tiempo, ¿Cómo te hemos demasiado echado tiempo. de menos? Y yo a vosotros. Y aquí, ¿a quién tengo? A Julián Baena Ariza, otro que tal anda. ¿Dónde te has metido? Bueno, me he metido en un agujero, Vaya, hombre, en una caverna. una caverna. Eres el hombre de Cromañón. Sí, estoy muy contento de veros ¿Ah? y me alegro muchísimo de volver a colaborar otra vez en este programa, que queremos que lo oiga cuanto más gente mejor. Muy bien, Julián, encantado. Francisco José Ruiz Espósito, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, ¿tienes algo que decir? ¿Has trabajado mucho tú en la vida? Lo diré ahora o callaré para siempre. Vale. Jimmy, buenas tardes. Buenas tardes. Y Vicky, ¿cómo estás? Bien, ¿Bien? bien, bien. Bueno, pues vamos a empezar. El trabajo ocupa muchas horas y a veces demasiada cabeza, y que me lo digan a mí. ¿Qué habéis tenido que callar para no perder vuestro trabajo? El que quiera puede hablar. Bueno, yo he tenido que callar muchas cosas, pero sobre todo mi Espera, discapacidad. perdona. Sí. Sobre todo en mi discapacidad, porque claro, yo llevo más de 30 años trabajando aquí en la isla. Yo cuando empecé ni se hablaba de salud mental, ni mucho menos de la discapacidad psíquica, y el tema laboral pues estaba muy atrasado aquí en España, así que para mí ha sido muy reciente que he empezado a abiertamente contar a las empresas que sufro una discapacidad psíquica. Lo ocultabas. Lo ocultaba, sí. ¿Y tú, Julián, qué has tenido que tú has trabajado, verdad, Julián? He trabajado desde los 14 años. ¿Cuál es Tengo tu 57. experiencia laboral? ¿Te cuento todos los años, todas las cosas en las que he trabajado? Bueno, a grosso modo. Bueno, he trabajado muchísimo desde los 14 y hasta lo hace tal y tal y tal. Vale. Pero mi experiencia, que si no te entiendo muy bien la pregunta por la Que si has tenido que callar, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia laboral? Mi experiencia, bueno, es que yo me diagnosticaron, ya cuando estaba buscando la vivienda ahí en Barcelona, luego me diagnosticó la psiquiatra en realidad y no llegué a estar tan malito. Vale. Pero me gustaría que me hicieras otra pregunta antes de pasar a otra persona porque tengo muchas cosas que contar. Bueno, pues te pregunto que si te has sentido culpable por no llegar a lo que se espera. Bueno, me hubiera gustado tener llegar a tener unos títulos para llegar a hacer más cosas más remuneradas, no solamente por dinero, sino más valoradas. Pero de todas maneras estoy contento porque me dejé el alma en el trabajo. Cuando estaba tanto en varias empresas, siempre hasta que el cuerpo no estuviera bastante cansado, no me iba de la empresa. Yo puse toda mi alma y todo mi corazón. Yo hice el trabajo con amor, mucho trabajo. Anne-Marie, ¿cómo se vive una baja laboral desde dentro? Bueno, desde dentro se vive como los demás trabajadores en un principio, o sea, una baja laboral no puede tener cualquier trabajador, pero una persona con trastorno mental sí que pueden ser más frecuentes las bajas laborales. Y ahí es cuando se empieza a notar la presión de parte de la empresa, que tienes un ataque, un brote, y estás mal unos días, pues sientes mucha presión, a pesar de estar en esa situación tan terrible, acudir al trabajo. Sí. Se vive mal. ¿Qué actitudes laborales empeoran todo? Francisco. Pues el bullying, el acoso, la paranoia. No olvidemos que la gente con diagnóstico sufre a veces de, por qué no decirlo, delirios o pensamientos rumiantes, ¿no? Que te hacen
que pensar que están hablando todo el mundo de ti o que el jefe te tiene manía y no son autoestimas. Es que hay veces que, como comentaba Marí, te coges una baja porque ese día te encuentras mal o simplemente porque estás agotado mentalmente y eso es la comidilla de tus colegas, ¿no? Tus colegas no colegueos, sino trabajadores Sí, de la ya empresa. está otra vez. Y el Ha bullying, vuelto a faltar, sí. el acoso. Yo creo que también el tema de la producción en sí, ¿no? O sea, se pretende que seamos máquinas, que demos al 100% el 100% del tiempo y obviamente hay una falta de trato humano De delicadeza, en digamos. muchas empresas. Es cierto. ¿Qué miedos acompaña respecto al futuro laboral? Por ejemplo, Vicky, bueno, tú estás jubilada. Yo, bueno, estoy jubilada, pero pregunta. Bueno, pues cuando trabajabas, ¿qué miedo te acompañaba? A ver, cuando- ¿O tú trabajaste antes de que te diagnosticaran en Sí, salud antes mental, de que ¿no? me diagnosticaran, Ujú. trabajé en una peluquería, Ujú, en un souvenir, en un bar de mercado pequeñito, ujú. y en el aeropuerto, y luego ya me metí en las casas y, y ahí me quedé. Ya podía haber trabajado, pero no lo hice y Muy bien. ¿Qué cambiaría de verdad si el trabajo fuera más humano? Quien quiera. La producción y lo más importante para un empresario es que ser productivo y yo creo que la afectividad entre compañeros, la solidaridad, el sentirse bien en un puesto de trabajo y sobre todo sentirse útil. Ujú. O sea, ¿qué es más productivo para la empresa? Tener un jefe asertivo, un jefe amable, un jefe que te... Antes he escuchado, perdón que te corte, he escuchado un dato que ha dicho Marí, que por cierto le doy la bienvenida a nuestra tertulia, y se nota que está ella, se nota muchísimo, que las mujeres trabajadoras que son madres son a nivel productivo son mucho mejores y creando un clima de trabajo óptimo son mucho mejores que cualquier otra persona y eso me ha llamado la atención porque lo desconocía y es verdad, nosotros que padecemos un trastorno de salud mental, en cuanto se nos da un poquito de amor, sabemos corresponderlo y yo creo que crecería la productividad y sería mucho, mucho mejor para todos, vamos. Ujú. En vuestro currículum vitae tenéis especificado posibilidad de empleo bonificado. ¿Puedo contestar a esto? Claro, porque tú eres la única activa, aparte de mí. Bueno, y Jimmy. Jimmy también, sí, Jimmy trabaja los veranos. Sí, Es que quería contestar porque precisamente yo no lo tengo puesto en mi currículum, pero porque desconocía que eso había que ponerlo en el propio currículum, porque yo tenía tanta miedo a que se supiera en mi empresa que sufro una discapacidad psíquica que yo pensaba que lo último que habría que hacer es ponerlo directamente en el currículum. no, pues Y me lo explicaron el otro día, precisamente que por eso. precisamente es al revés. Hace unos años bueno, que las empresas tienen, no sé cuánto hace exactamente, pero años ya, Sí, hace que las muchos empresas años. tienen bonificaciones fiscales por contratar personas, un cupo, tienen un mínimo de cupo para contratar personas con certificado Sí, de pero las discapacidad. empresas también tienen bonificaciones por edad y Ujú. siguen sin contratar a gente Sí, mayor no, yo de no edad, digo, ¿sabes? no es la Quiero decir panacea, que- pero es un incentivo para ellas. Sí, Es decir, es pero mejor que por si no eso nos digo viéramos. lo de la edad también es un incentivo y sí, sin dar trabajos a Ahí personas estoy de mayores de acuerdo. cierta edad. Pero yo lo que quiero decir es que nadie me había explicado que esto realmente es beneficioso ponerlo directamente en el currículum. Entonces ahora voy a cambiar mi currículum y sí lo voy a poner. Y Bueno, además, una, yo hace años que lo una tengo de- puesto. No, ya, es que yo no lo tenía puesto y me parece muy interesante que demos a conocer ese dato, que es interesante tenerlo puesto y además hablando
con las de AFEM, Tania dijo una cosa hoy que me encantó, que si una empresa no te coge porque tienes discapacidad, pues esa no es la empresa A para mí ti. también me ha encantado y es verdad, y tiene toda la razón del mundo. Sí. Sí. ¿Cómo afectan a nivel curricular los largos periodos sin trabajar? ¿Os preguntan? A mí sí que me han preguntado. A mí también, como llevo mucho tiempo. Bueno, pero tú no solicitas trabajo, ¿no? Tú ya te das No, yo por... no. Ujú. Intentaba, pero no. Yo estoy activamente buscando trabajo y esto es algo que sí que me han preguntado. Procuro esconderlo un poco tras, pues por ejemplo, he sido siempre profesora, pues en vez de especificar mucho cuando he trabajado, cuando no, pues he agrupado mis años de experiencia como profesora. Ujú. Pero sí es algo difícil de explicar. O sea, si vas a la empresa y dices, no, es que estuve 4 años que no me podía levantar de la cama, pues Sí, creo sí, que es no. chocante para el empresario, es chocante. Yo Claro. quería romper una lanza, es mi tópico del día, romper una lanza por nuestra asociación AFEM, porque te permite, después de muchos años, como es el caso de ellos, Sí. no sé si te molesta que lo comente, No, claro que no. mucha gente ha dejado de trabajar por su diagnóstico, por razones particulares, y entonces nuestra asociación lo que hace es fomentar empleo en empresas como Actúa, que te ayudan, por ejemplo, a ser camarero, y entonces la laguna de 15 años sin trabajar, pues ven que han trabajado 5 años, el empresario ve que has trabajado 5 años en un local como camarero y ya te cuenta como experiencia, ¿no? A nivel experimental, a nivel experiencia, es muy, muy interesante lo que está haciendo AFEN también. Ujú. Pero yo incluso a FEM, yo veo una falta, a lo mejor, porque mi situación es muy particular, pero yo tengo licenciatura, tengo estudios, tengo una experiencia laboral extensiva y yo no encuentro trabajo, ¿sabes? Y estoy en APFEM. Pero yo he hablado de las lagunas que se producen. Por ejemplo, si escuchasteis el programa de la semana Sí, pasada... sí, ya ha quedado claro, Francisco, ha quedado claro. ¿Qué opináis del tema de la medicación con el trabajo? Uf, complicado. Medicación versus trabajo, complicaciones. Sí, es complicado porque, por ejemplo, la medicación que tomo yo por la noche, yo cuando me despierto por la mañana tardo 45 minutos, En una hora racionar. en realmente reaccionar y entonces o me queda despertarme muchísimo más temprano de lo que tendría que hacerlo una persona neurotípica o tarda algún tiempo en el trabajo en realmente ser la persona trabajadora que suelo ser. El tema de medicación, también si estás trabajando por turnos, pues a lo mejor no puedes tomar tu medicación de la noche hasta que termine ese turno y entonces eso crea, ¿cómo diría? Pues Malestar. Un desajuste. malestar, desajustes, Desajustes. exactamente. Pues en mi desajustes. caso es todo lo contrario. Yo me han ajustado la medicación cada 15 días y perdón, estoy tomando un inyectable y yo me despierto todos los días a las 5 de la mañana, a las 6:30 me voy al gimnasio, me machaco, a las 8 me ducho, me voy a un curso de inglés, bla, 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 bla. Acabo a las 8 de la tarde reventado, después de haberme hecho mis 500 metros de espalda en la piscina, pero la medicación no es un hándicap para mí. O sea, En mi día va a a casos. día no es un handicap para nada. Pero a la hora Pero de estar trabajando, sí, es un handicap. Yo noto mucho la diferencia entre cuando estoy trabajando y no estoy trabajando. Hombre, es Mi que, último trabajo, que te cambia por la ejemplo, vida. Te cambia la vida un te trabajo. cambia te muchísimo. Te cambia, estás mirando el reloj porque te quedan 2 horas para entrar, porque te quedan 3, ya Claro, vas con el estrés. claro. Ya, no es lo mismo que. Es muy distinto.
que la vida Mi último contemplativa. trabajo yo entraba Bueno, yo estoy haciendo a un las... curso remunerado que es como un trabajo Ujú. y la verdad es que me siento muy útil y he vuelto a reencontrarme con Pero ¿cuántas compañeros. horas estás? Claro. Estoy 4 horas por la mañana. Sí, Claro, pero media es que- jornada. No es lo mismo trabajar que hacer un cursillo, ¿eh? Claro. Y eso es lo que es Es currar. que- Es verdad, eso es verdad, Julián, ahí has estado bien. Francisco, ¿qué te decía tu padre? ¿Que no trabajabas porque eras un vago? Porque sí, ahora me río, pobrecillo, en gloria esté. Eso todo- Me decía, después de que me diagnosticaron la esquizofrenia, empecé a mostrar maneras ya de diagnóstico grave y no era puntual, no era constante. De hecho, en terapias me escribían en la pizarra constancia como un caballo de batalla mío, ¿no? Entonces, mi padre... ¿Constancia no era una prima tuya del pueblo? ¿Constancia? Constancia, sí, Constancia. Gracias, López. Venga, sigue. Muy bien, Cristo. Y nada, y me decía que yo lo que tenía era mucho cuento y el hombre pertenecía a otra generación, yo lo perdono ahí donde esté, porque entonces hace 50 años no se hablaba de salud mental como De se verdad. habla ahora. Mi padre tampoco entendía que yo estuviera sin pegar para el agua. Pero estoy yo no podía seguro cambiarlo. que si hubiera reeducado y me hubiera estado a mi lado ahora. Julián, Pues yo rompo una lanza en favor de la cultura para que todas las personas tengan una educación y no haya que pasar por este tipo de padres que no te han comprendido, para que toda la gente tenga una información por el diálogo entre las personas, tanto en las empresas como en las familias, como decía ahora Francisco lo que le ha pasado, y que haya también, sobre todo, quiero romper una lanza en favor de la concordia. y Jimmy, ¿tu experiencia laboral cuál es? Pues mi experiencia laboral al principio me costaba un montón porque tomo muchos medicamentos, incluso se lo dije la última vez que tuve la cita con el especialista. Me ha dicho que solo tengo que tomar medicamentos por la noche para por la mañana levantarme más animado. ¿Tu familia está de acuerdo con que trabajes? Sí, están contentísimos porque es el primer trabajo de mi vida que tengo. Gracias a AFE me ha dado una ley de segunda oportunidad, se llama eso. Y espero volver a empezar. ¿Te sientes útil, Ánimo. Jimmy? Pero le des ¿Te sientes oportunidad, útil? no, sí. Ánimo, gente. Me siento útil porque es un trabajo de lunes a viernes y los fines de semana descanso Qué y bien. Está muy contento, hago siempre. una Sí. rutina todos los días. En invierno hago cursos, luego en verano trabajo, entonces se me pasan los días más rápido Qué bien. estando en la Qué cama bien, todo el de día. verdad. No te vas a Y poner- encima es un una trabajo cosa, remunerado Jaime, que va eso muy bien. debe de ayudar mucho tu autoestima, ¿no? Sí, me encuentro como más animado porque la última vez que tuve la cita con el psiquiatra me dijo en la cara y tal, entonces estuvimos hablando de esto, entonces me sentí más útil. Yo tengo que decir, mi experiencia en el mundo laboral es nefasta, negativa no, nefasta. Yo, si no fuera por mi necesidad económica de vivir como todo el mundo en esta sociedad, no trabajaría. Si yo pudiera vivir de rentas, tuviera un par de pisos alquilados y ganara lo que fuera X, lo que me diera para vivir tranquilamente sin tener que trabajar, no iba a ir de voluntario a hacer nada. Yo estoy Diga lo que contigo, Ahora, yo Jorge. soy voluntario. Dígalo. Ahora Soy mismo voluntario estoy en- buscando trabajo por necesidad económica, no por sentirme realizada, porque he descubierto que puedo hacer otras cosas que no sea trabajar para sentirme Por realizada. supuesto, vamos. Y mi experiencia en su totalidad no, pero en los últimos años sí, también ha sido nefasta. Un trabajo ordinario que no sea protegido es sumamente difícil para una persona con trastorno mental. No se nos comprende para nada. Todo lo que hacemos, por ejemplo, algo tan simple como acudir a la cita con nuestro psiquiatra, es que tenemos que ir cada cierto tiempo a ver al psiquiatra, porque si no, ¿quién nos va a ajustar la medicación? Cosas así se ve tan mal, y entonces estamos en el punto de mira. Y yo me ¿Sabes? pregunto, No solo es que hayamos ido a una cita médica, yo qué sé, 3 veces en los últimos 6 meses, sino que ya se nos pone en el punto de mira y todo lo que hacemos se va mirando con lupa. y yo me pregunto qué tenemos que cambiar en esta sociedad
cambiar precisamente, valga la redundancia, cambiar todo esto que estamos denunciando. Pues desde aquí quiero denunciar que las empresas tomen Yo- más conciencia de lo válidos que somos con nuestra discapacidad o sin discapacidad, que todos somos iguales y que nada, que tenemos que cambiar en esta sociedad. Yo Hay que creo cambiar que- mucho todavía. Yo creo que en parte las propias eh, citas médicas con el psiquiatra, con el psicólogo, tendrían que tener una orientación también un poco enfocada al trabajo, porque o recibes una paga o tienes que trabajar. Entonces, si no recibes una paga, nos tendrían que informar mejor. O sea, partiendo ya de nuestra persona preferente, sea psiquiatra o psicólogo. Yo creo, si al menos desde la seguridad social, tendría que partir un poco de ahí. O sea, no podemos depender de lo que nos dice o no nos dice la empresa. Nos lo tendría que decir alguien que esté realmente de nuestra parte y que vele Realmente por es nosotros. que todo está cambiando y estamos evolucionando, pero se podía hacer mucho más y desde aquí reivindico. Julián, Bueno, yo pienso que dentro de todo lo negativo que pueda haber, se ha avanzado mucho en la conciliación. Pienso yo que hay personas ya que pueden, y estoy en favor de que todas las mujeres que trabajan tengan su derecho a la conciliación, y desde luego, esto ya, Y los hombres y también. los hombres, que tengan también los hombres, y que haya igualdad de oportunidades, que no se descargue todo el trabajo a la mujer, que siempre la mujer... Pero muchas eso veces es, la- la conciliación es una cosa y Sí, el pero es lo que trabajo hemos con avanzado. trastorno mental es ¿Puedo otra decir- cosa totalmente avanzado. distinta. ¿puedo decir una cosa? No me ¿Puedo decir una- gustaría que se mezclaran los hemos temas. hemos Nos avanzado. estamos yendo un poco de Puedo decir una cosa, yo si Hombre, fuera claro. empresario o encargado, tuviera a mi cargo X personas y quisiera mirar por mis beneficios económicos, evidentemente, porque soy empresario, yo lo que tendría es a unos trabajadores contentos, alegres, felices y serían más productivos, estaría un ambiente mucho mejor, mucho más relajado y mucho más familiar y mucho más bueno. Y eso estoy convencido de que repercuten en los beneficios económicos. Totalmente Sí, de acuerdo. ¿Cómo lo claro veis? que sí, la diversidad también Claro. aumenta la producción. Lo que yo pienso personalmente es que hemos avanzado más bien poco en cuanto al trabajo específicamente para personas con trastorno mental. Pero yo creo que en cuanto a la discapacidad en general ha avanzado bastante. Nos queda. Pero nos queda. Pero específicamente para personas con discapacidad psíquica, mi vivencia personal es que se ha avanzado muy poco. Bueno, señores, vamos a ir dejándolo. Si queréis decir algo, decirlo ahora o callar para siempre. Anne-Marie. Bueno, me parece un tema que da mucho más de qué hablar. Y me gustaría decir que ojalá encuentre esa empresa donde sepan valorar todo lo que tengo que dar y no estén mirando mis pequeños fallos. Opino igual, digo eso yo también para mí. Muy Julián, bien. ¿quieres decir algo para acabar? La sociedad debe quitarse prejuicios, tanto desde luego para las personas que tenemos diversidad funcional, para poder también que las empresas exigirles a que las personas pueden ser pueden tener igual o más de rendimiento, tengan o no diversidad funcional. Muy bien, Francisco. Reivindicar nuestros derechos. Igual que tenemos derechos, tenemos obligaciones, claro está, pero también tenemos nuestros derechos que hay que luchar por ellos. Y desde aquí quiero hacer una avanzadilla para que todo el mundo que nos escucha se reflexione sobre el tema y no piense que los estigmas de es un cuento, es un gandul. No, señores, padecemos un trastorno, pero somos útiles y queremos sentirnos útiles. Muy bien. Jimmy. De derecho al trabajo para personas con diagnóstico de salud mental en el artículo 49 de la Constitución. Muy bien, Qué buen Jimmy, dato, muy qué bien. buen Muy dato, bien, Jimmy. Jimmy. Gracias, Jimmy.
Vicky, hoy no has hablado casi nada, cariño. Si es por mi culpa que no te he dado Que paso... no, que estaba escuchando a ellos porque yo de este tema no sé. Entonces Bueno, prefiero muy bien. escucharlo y nada, y estar... Muy bien, muchas gracias, Vicky. Bueno, pues trabajar no debería costarte la salud y sin embargo muchas veces lo hace. Así que vamos a dejarlo aquí, señores y señoras. Gracias por la atención. Nos vemos y oímos en el próximo vídeo programa. Muchas gracias, buenas tardes. Adiós. 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 Loqueando, un programa de locos hecho para no cuerdos.